Capítulo 2. Era un lugar ridículo para una ciudad. El aire era dolorosamente delgado, incluso con los procesadores integrados que avanzaban a toda velocidad, arrojando oxígeno a una altitud nunca diseñada para los pulmones humanos. Había tomado años estabilizar el clima aquí, y aún se requería un esfuerzo continuo para mantener lo que se había ganado dolorosamente. Si los procesadores alguna vez fallaran, o si las centrales nucleares enterradas en las raíces de las montañas alguna vez fallaran, este lugar volvería a ser lo que había sido durante la mayor parte de su larga historia: un desperdicio silencioso en el techo del mundo, marcado por nada más que nieve compacta y roca desnuda. Pocos observadores especularon alguna vez por qué se había elegido esa ubicación para el sitio de la nueva capital. Pocos especularon alguna vez sobre alguna de sus acciones. En estos días, se había convertido en un lugar común simplemente aceptarlas. Tenía que haber una razón, o no lo habría hecho. Las últimas décadas de éxito espectacular habían hecho pensar a la gente que era invencible, inerrante, omnipotente. Pensamientos peligrosos corrieron en contra de la sangre del corazón de toda la empresa, pero una vez que fueron formulados, fueron particularmente, tan irritantemente difíciles de eliminar. Así que había organizaciones dedicadas a erradicar ideas difíciles. Funcionaron sutilmente, en su mayor parte, aplicando prohibiciones de literatura, teniendo palabras tranquilas con las personas correctas o incorrectas, pero Terra seguía siendo un mundo violento, todavía en los dolores de parto de su nuevo futuro. Y hubo momentos en que era más agudo. Se necesitaban herramientas. Algunos observadores sostuvieron que el planeta estaba casi unido ahora, y que solo eran necesarias acciones esporádicas para controlar lo peor de la naturaleza humana arraigada. Las acciones de cumplimiento, las llamaron. Nada de esto, lamentablemente, era cierto. Los viejos poderes aún cultivaban el apoyo en los suelos oscuros de los valles infestados de radios. Algunos se engañaron, incapaces de aceptar la nueva verdad de una era naciente. Otros sabían exactamente lo que estaba sucediendo y lucharon para evitar su amanecer. Aún así, la idea era la parte más peligrosa. La noción, la creencia, la más persistente de las viejas patologías, aferrándose con los dedos marchitos al borde de la larga caída en el olvido. Enseño el fin de la creencia, había dicho una vez, así que estaba escrito. Soy su término, su reemplazo. Después de mí, solo habrá percepción, una visión de la verdad única, vislumbrada desde la distancia. El custodio Samonas no creía, al menos no en el sentido de algo supersticioso, algo que se aferrara a lo luminoso. Si alguna vez, cuando era niño, había sido capaz de entretener tales fantasmas, esa capacidad le había sido eliminada hace mucho tiempo. No se lo perdió. Samonas no tenía remordimientos. Los remordimientos eran por la masa de la humanidad, los rebaños que había sido designado para vigilar. Para una de sus órdenes, solo quedaban los crudos binarios: saber, ser ignorante; vencer, ser derrotado; ser leal, ser traidor. Entonces, cuando miró hacia el palacio, como sabía, un día se llamaría rutinariamente, no compartió la idea fantástica de que las cúpulas y las agujas a medio terminar habían sido destinadas a ser levantadas aquí, o que la existencia era prueba de alguna voluntad divina inefable, porque simplemente estaba allí. La orden había sido dada. Ahora su propósito era salvaguardarlo, como siempre lo había sido para salvaguardar las creaciones. Tenía un interés residual en el progreso de los Tech-Rights. Había visto la torre de Hegemon ascender, lentamente, desde cimientos extravagantemente sólidos. Hacia el norte, a través de un profundo valle que se llena lentamente de muelles de roca, vio cómo se formaban los grandes salones del Senatorum Imperialis. El tamaño lo había impresionado, una declaración de visión típicamente audaz. Durante siglos, Terra había sido un mundo de perchas de señores de la guerra mediocres, palacios derruidos, ruinas que lentamente se hundieron en montañas de polvo. Esto era otra cosa. Realmente no veo la necesidad, Calander,
El primer canciller había confesado una vez, irritado. Como el hombre responsable de encontrar la moneda necesaria para su construcción, podría ser perdonado por dudar del propósito de todo. Samonas entendió, sin embargo. Entendió que una vez completada, esta fortaleza intimidaría al alma mortal. Una vez completado, proyectaría un aire de dominación tal que ningún enemigo contemplaría atacarlo, a menos que hubieran sido conducidos a algún tipo de locura bestial y ya no temieran la aniquilación total. También había visto los planes para el resto. Había visto planos para construcciones de propósito totalmente desconocido. Algunos de estos serían inmensamente altos, al igual que la Cámara del Senatorum. Otras galerías recorrieron un largo camino. A pesar del ambiente punitivo, el palacio no fue la primera gran fortaleza que se hizo aquí. Como siempre en Terra, los cimientos se habían colocado sobre cimientos. ¿Quién sabía dónde terminó el camino? Quizás incluso él no lo hizo. Samonas no sabía cuánto tiempo había estado vivo y lo que había visto durante tantos años. Eso fue natural. El emperador, como todos lo llamaban, estaba limitado por una limitación. Requirió sirvientes, necesitaba aliados y necesitaba herramientas. Algunas de estas herramientas eran triviales y abundantes, como los trabajadores de los gremios masónicos que grabaron minuciosamente los capiteles de piedra sobre sus rascacielos de andamios. Algunos eran raros y potentes, como el propio Samonas. Algunos eran poderosos casi más allá de la concepción, creaciones de una capacidad tan descomunal y desconcertantemente escandalosa que uno se sintió tentado a hacer eco del escepticismo de Kalandar y no pudo ver la necesidad. La mayor de estas criaturas estaba de vuelta en el palacio, ahora retirada de las guerras en el oeste, donde el emperador y su regente aún permanecían, por lo que los informes fueron. Lo habían sacado de la lucha. Eso no haría que su estado de ánimo fuera alegre. Entonces, Samonas caminó un poco más rápido de lo que normalmente hubiera hecho. Sus botas, creaciones exquisitas únicas para él, tintinearon en el mármol de cristal con un ritmo fraccionalmente más intenso. No es que ningún oído mortal hubiera detectado la diferencia. Cuando llegó a su destino, su gasto total de energía estaba cerca de un punto porcentual más alto que la estimación de referencia para un viaje tan corto. Quizás podría haberlo hecho mejor. Por otra parte, esa fue siempre la evaluación. ¿Ven? La voz provenía del otro lado de las pesadas puertas de roble. A Samonas le resultaba tan familiar como a la suya. Una voz sonora, sobrenaturalmente tranquila sin esfuerzo y segura, más ligera de lo que cabría esperar, tan translúcida a su manera como los palos de nieve intactos del exterior. Era la voz de mando. Era la voz del orden. Era la voz de la violencia infinita, contenida, apenas, dentro de un caparazón de artificio frágil. Él entró. «Capitán general», dijo Samonas, inclinándose. «Capitán general, un término anodino para una oficina de poder colosal». En los primeros días, todos sus títulos habían sido modestos, y solo había sido la rápida expansión de la clase erudita lo que había provocado los absurdos de la inflación de rango gótico. Por otra parte, este lo había visto todo. Él había estado allí desde antes del comienzo. Dijeron, el primero de la orden. Coebal con la sigillita, el elemento final de la Trinidad que había traído a un mundo a sus talones. Emperador, hechicero, guerrero. Estaba de pie, mirando por una amplia ventana de cristal en los picos del oeste. Su cuerpo alto, mucho más alto que el humano más alto sin alteraciones, una catedral de huesos y músculos de bordes duros, hizo que los accesorios de la habitación se encogieran. Llevaba una túnica pálida, bien tejida, forrada de oro. Su cabeza estaba desnuda, exponiendo un anillo de implantes de hilo diseñado por un maestro alrededor de su cuello. Se puso de pie con el porte de un bailarín, el equilibrio inconsciente que toda la orden compartía,
listo, en el impulso de un pensamiento, para movilizar toda esa espectacular magia genética y biomancia en un torbellino de acción destructiva, pero por ahora aún unidos. Latente. Se giró, exponiendo su rostro. Era delgado, una colección suave de líneas tensas. «Puedo imaginarlo ahora», dijo Constantin Baldor. «¿Cómo será cuando esté completo? Nunca pude, antes». Samonas asintió con la cabeza. El gran plan se hacía cada vez más evidente a medida que las paredes y las torres comenzaban a ascender en los aires helados. «Una visión magistral», se aventuró. «¿Eso crees?» Baldor lo miró con frialdad. Baldor consideraba la mayoría de las cosas con frialdad. Un lugar ridículo para una ciudad. Yo mismo le dije eso. ¿Será un símbolo? Somos los símbolos. Así que los humores de su amo eran fríos, tal como se predijo. Era poco probable que Baldor realmente tuviera la intención de criticar al emperador. Era poco probable que Baldor, o Samonas, o cualquiera de la orden, fueran realmente capaces de criticarlo constantemente. Somos extensiones de un solo testamento, se le había dicho a Samonas al despertar del juicio final hace décadas. Somos adjuntos, somos orbitales, somos la periferia de lo inmortal, no su corazón. ¿Volverá pronto?, se aventuró Samonas. No. Baldor se volvió hacia las montañas. Al menos eso les dará tiempo a los expertos en tecnología para terminarlo. Tengo informes, si desea leerlos. Baldor se volvió hacia él, y hubo el espectro de una media sonrisa, brevemente. Samonas diligentes, dijo. Háblame de ella. Samonas vaciló. Algunos asuntos eran delicados, difíciles de manejar incluso para uno de sus entrenamientos. Ella está cerca ahora, dijo, cerrando su objetivo. Completé mis investigaciones, y la amenaza es significativa. Si estuviera pidiendo consejo, yo no estaba. Pero dame, desde que empezaste. Acaba con ella ahora. Baldor pensó en eso por un momento. ¿Ella es tan peligrosa? Ella sabe. El conocimiento no es delito. En sí mismo, no. Pero lo que se hace con eso puede ser. Baldor se alejó de la ventana. No, todavía no. Respiró hondo y luego hizo una mueca. El aire era antiséptico aquí, todavía crudo de los cicladores, y no era un sustituto de lo real. Esta es una nueva era, Vestarios. Una era de la ley. No sucumbiré a los impulsos de un señor de la guerra, y tú tampoco deberías. ¿Se entiende, capitán general? Reunir evidencias. Encuentra una debilidad, un resbalón en la resolución. ¿Se entiende, capitán general? ¿Ella está aquí? Sí. Entonces, esto debería ser trivial para uno de tus talentos. Samonas levantó la vista, entreteniendo brevemente la idea de que se burlaban de él. Nada era trivial, no en este lugar. Ella tiene su confianza. Baldor no sonrió. No creo que él confíe, Samonas. Incluso podemos confiar en una idea o en un orden, pero él no tiene nada. Tenga en cuenta, cuanto más fuerte se vuelve, más débil es todo lo que lo rodea. No puede aferrarse a nada porque su agarre lo romperá. Imagina eso. Imagina la soledad de ello. Se dio la vuelta. Su estado de ánimo parecía caprichoso, o tal vez el cansancio era revelador, incluso para uno de sus recursos casi infinitos. Samonas no dijo nada, esperando que se desarrollara. No me gustaría verla terminar, dijo, al fin. Ella también es un símbolo, de un tipo mejor que nosotros, tal vez. Lo tendré en cuenta, dijo Samonas. Pero si llega el momento, por supuesto. Su sanción, capitán general, usarás tu juicio. Y ese fue el final de la misma. Samonas volvió a inclinarse y se retiró, volviendo sobre sus pasos hacia las pesadas puertas. Cuando los cerró,
Baldor estaba mirando hacia el paisaje más allá, con las manos entrelazadas a la espalda. Parecía tan sólido como los picos más allá, o más, como si los durara más, y aún permaneciera allí cuando no fueran más que escombros, justo allí, en ese lugar, contra la pantalla de cristal donde el aire era delgado. Pero al principio muchas cosas parecían eternas. Esa fue la gran lección de la unificación. Nada de eso fue, nada más que él, y él todavía no estaba aquí, por lo que todo podría ser puesto en duda. Entonces Samonas cerró las puertas. Había trabajo que hacer.